¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, de verdad, marca un antes y un después. Cómo la IA analiza síntomas y diagnósticos. Vamos a ver cómo los modelos más recientes, y hablo específicamente del razonamiento del modelo O1 de OpenAI, están logrando igualar y hasta superar a médicos de urgencias en escenarios súper complejos. Así es. Y fíjense que lo verdaderamente fascinante de todo esto es el choque de dos mundos, ¿no? Esa tensión entre la tremenda innovación de Silicon Valley y la cruda realidad de un hospital. O sea, aquí estamos hablando literalmente de decisiones de vida o muerte, no de una computadora respondiendo trivias en Internet. Vamos a ver a fondo cómo opera esta tecnología en la trinchera médica. Para que tengamos el mapa claro, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, pruebas teóricas contra casos reales. Segundo, el razonamiento en emergencias. Tercero, abordaremos las limitaciones de la IA. Cuarto, veremos por qué es una herramienta y no un reemplazo, para cerrar con el futuro del sector salud. ¡Arrancamos! Vámonos directo con el primer punto. Pruebas teóricas versus casos reales. Históricamente, a las inteligencias artificiales se les evaluaba en entornos perfectos, con preguntas de librito y respuestas clarísimas. Pero bueno, si alguna vez han pisado una sala de urgencias, saben perfectamente que allá adentro la medicina no es un examen de opción múltiple. Todo es un caos, hay una presión inmensa por salvar vidas a contrarreloj y la información casi siempre está a medias. Por cierto, te dejé una infografía en la descripción del video para que puedan ver estos datos estadísticos más a detalle. Exacto. Y lo interesante es que la evaluación de este nuevo modelo no se hizo con simulaciones prefabricadas. Lo pusieron a procesar registros reales de visitas a urgencias, sin datos personales, claro está. La inteligencia artificial tuvo que enfrentarse exactamente al mismo nivel de estrés, incertidumbre y datos fragmentados que tiene un especialista que lleva 12 horas de guardia a las 3 de la mañana. Estamos hablando de un salto cualitativo brutal. Antes, el estándar exigía datos súper limpios. Ahora, el reto es replicar la incertidumbre pura. Imaginen esto, llega un paciente sudando y con dolor de pecho. Para el médico, podría ser una simple indigestión por estrés o un infarto fulminante. Tal cual, en este estudio ciego, tanto a los doctores como a la máquina se les dio exactamente la misma información incompleta. La medicina de urgencias te exige descartar y equilibrar posibles explicaciones rapidísimo. Que un sistema rinda bien bajo esta presión demuestra que ya no solo lee texto, sino que de verdad procesa el contexto. Y eso nos lleva perfectamente a la sección 2. El razonamiento en emergencias. ¿Cómo logra exactamente una máquina darle sentido a este caos clínico? Bueno, la respuesta está en el razonamiento estructurado. A diferencia de las IAs anteriores que solo querían generar textos que sonaran naturales y fluidos, los modelos de razonamiento como el D2UN desglosan el problema paso a pasito. Piensen de nuevo en alguien con dolor abdominal fuerte. El sistema no suelta lo primero que estadísticamente suena bien. Primero evalúa. Podría ser apendicitis o tal vez un virus estomachal pasajero. Luego, empieza a cruzar datos para no saltar a conclusiones apresuradas. Es súper sistemático y francamente imita muy bien el proceso mental de un doctor. Y fíjense en esto, el modelo integra múltiples datos al mismo tiempo. Toma el historial del paciente, lo cruza de inmediato con resultados de laboratorios reales como un análisis de sangre y sopesa las opciones a una velocidad increíble. Lo más loco de todo es que, bajo estas condiciones controladas y a ciegas, el sistema llegó a dar diagnósticos más precisos que los propios médicos tratantes. Pero a ver, hagamos una pausa aquí porque es vital aclarar algo. La IA no entiende la medicina con empatía o conciencia humana. Simplemente procesa montañas masivas de datos aplicando patrones con un nivel de estructuración fascinante. Así que pasemos al punto 3. Las limitaciones de la IA. Es hora de nuestra dosis de realidad. Es facilísimo dejarse llevar por la emoción de estas herramientas, pero hay que aterrizarlo. Totalmente de acuerdo. Los mismos investigadores son tajantes. Esto no está listo para operar solo. Hay piezas clave en la atención que hoy son irreemplazables. La inteligencia artificial no puede consolar a un paciente asustado, ni puede hacer un examen físico para palpar si el abdomen está rígido. Tampoco tiene ese instinto clínico puro para reaccionar al instante si los signos vitales colapsan de la nada en la camilla. Y recordemos siempre que, en la salud, un error técnico chiquito puede tener consecuencias fatales e irreversibles. Otro dolor de cabeza enorme es la calidad de los datos base. Estas máquinas aprenden exclusivamente de historiales médicos que ya existen. Si esa información viene incompleta, tiene errores humanos de captura o simplemente carece de contexto, pues la IA va a repetir esos mismos errores. Exacto. Si los datos entran mal, el diagnóstico sale mal. Por eso garantizar una precisión altísima y mantener siempre una supervisión humana rigurosa son requisitos absolutos antes de siquiera pensar en una adopción masiva en los hospitales. Lo cual nos conecta perfecto con nuestra sección 4. Es una herramienta, no un reemplazo.
Y de hecho, esta es la tesis central de todo el estudio. No se trata de jubilar a las personas de bata blanca, sino de encontrar el verdadero lugar de la tecnología. El concepto clave para entender esto es el aumento, o sea, actuar como un asistente hipercapacitado en áreas de urgencias que suelen estar saturadas. Imaginen que la IA detecta un patrón súper sutil que un residente exhausto tras un turno de 12 horas podría pasar por alto. Prioriza el riesgo y da una segunda opinión súper fundamentada. Pero el médico humano sigue siendo la autoridad absoluta y el único responsable del diagnóstico final. Llegamos a la recta final. Sección 5, el futuro del sector salud. Con capacidades tan avanzadas pero limitaciones tan claras, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, el salto tecnológico está ahí, es innegable. Pero pasar de la teoría a la práctica segura requiere muchísima preparación. Hablamos de regulaciones sumamente estrictas, pruebas exhaustivas en todo tipo de poblaciones y una transparencia total. Tal cual, la confianza clínica se gana poco a poco, con evidencia. Aunque vemos que la capacidad teórica de la inteligencia artificial avanza a pasos de gigante y nos sorprende todos los días, los reguladores sanitarios apenas están armando las reglas del juego para que su despliegue sea verdaderamente seguro. Para cerrar nuestro análisis de hoy, queda clarísimo que estamos frente a un cambio de paradigma espectacular. Esta tecnología no está cruzando esta nueva frontera para desplazar el criterio humano, sino para potenciar profundamente la precisión de los diagnósticos. Así es, pero a medida que esta herramienta evoluciona y entra a los pasillos del hospital, nos deja una pregunta súper profunda para llevarnos de tarea. ¿Cómo vamos a lograr que la medicina equilibre esa indispensable empatía y calidez humana con el frío pero impecable razonamiento artificial? Es sin duda la gran pregunta que va a definir la próxima era de la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos.